Welcome to ¿Cómo se dice? An interviews podcast that will help you to understand and speak Spanish like an expert. Bienvenido y bienvenida a ¿Cómo se dice? Podcast de entrevistas que te ayudará a entender y hablar español de manera experta. Queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Elías y junto aquí a mi colega Pablo Quintanilla queremos darle la bienvenida a ¿Cómo se dice? Un podcast producido por la Escuela Criollo de Enseñanza de Español. ¿Cómo estás, Pablo, el día de hoy? Hola Ricardo, un gusto. Estoy muy bien el día de hoy. Estamos con una temperatura un poco baja acá en Santiago de Chile. Y bueno, quería aprovechar esta ocasión también para saludar a nuestros oyentes y para recordarles también nuestras redes sociales para que puedan seguirnos en Instagram en @escuelacriollo y en YouTube en Escuela Criollo para que puedan seguir el podcast, ver los episodios si quieren y también en Spotify en Escuela Criollo para que lo puedan escuchar sin la necesidad de verlo, para que sea más cómodo para el disfrute del capítulo. Excelente. Bueno, hoy día tenemos un invitado estelar nuevamente porque vamos a pasar ahora a presentarlo. Bueno, él es un conocido youtuber peruano. Tenemos al día de hoy y lo invitamos a pasar a nuestro estudio a El Bicho. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Buenas noches. Hola. ¿Bien y tú? Bien, muy bien, un poco despeinado, pero muy bien. Buenísimo. Oye, Bicho, bueno, nosotros queríamos antes de hacerte las preguntas respectivas, que nos contaras un poco desde tu experiencia, cómo ha sido todo este proceso y, digamos, de tener este canal y de convertirte, digamos, en El Bicho, propiamente tal. Bueno, el nombre del bicho en realidad es un apodo que lo tengo desde el colegio, porque mi nombre es Javier, ¿no? Entonces, no sé cómo será el caso de Chile, pero acá, al menos en Perú, a los Javier les dicen Javicho, ¿no? Y de repente alguien me dijo bicho y me quedé con ese nombre y siempre que me presentaba me decía bicho, ¿no? Yo todo lo empecé desde YouTube. Mucha gente me ha llegado a conocer por TikTok, pero en realidad todo empezó con YouTube. Lo inicié como el canal Bicho Libros, que era un canal de BookTube, ¿no? Un canal donde hacía reseñas de literarias. Pero poco a poco me fui abriendo a otros temas y por una y otra cosa del destino decidí dejar de lado un poco lo que era BookTube y abrirme hacia otros temas variados, ¿no? Entonces dije, voy a simplemente llamar al canal El Bicho, ¿no? Y por hoy lo que hago son traducciones de videojuegos, principalmente King of Fighters, Samurai Shodown y Saint Seiya Awakening y algunos animes que puedo encontrar, ¿no? Porque he visto que hay una buena cantidad de personas interesadas en el tema. Entonces dije, si así yo puedo brindarles eso, ¿por qué no, no? Claro. Entonces, abriste tu contenido hacia aquellas fuentes o, valga la redundancia, contenidos en japonés, videojuegos, Sí. diferentes series. Sí, o sea, y para el tema del libro se ha abierto otro canal llamado El Pelalibros por un tema de estrategia de algoritmo, ¿no? Porque no iba a mezclar libros con el tema de japonés porque si no, el sistema simplemente no entiende ya. Y total, ¿qué cosa es lo que estás ofreciendo al público? ¿O Claro. traducciones o libros? ¿Cuál de los dos, no? Sí, absolutamente. Entonces, te queríamos preguntar de lleno ya que Ujú. entramos en ese tema, ¿cómo aprendiste japonés? Sí, yo viví a los 8 años, me mudé con mi familia a Japón. ¿Mm? ¿No? Porque aquí en Perú estábamos en una situación económica terrible, terrible, entonces muchos peruanos tenían que migrar hacia otros países, ¿no? Estados Unidos, Europa o Japón en este caso, ¿no? Entonces mi familia, mi mamá, primero con mi mamá, unos tíos, nos fuimos a Japón. ¿No? Un contratista llegó acá a Perú, un tío lo contactó y bueno, consiguió trabajo, pues, ¿no? Entonces yo era un chiquillo que no hablaba japonés. Lo único que sabía decir era dónde está el baño y no entiendo japonés. Toire wa doko desu ka? Boku nihongo wa garanai. No entiendo japonés. Y así, o sea, y con todo eso me matricularon en un colegio japonés, pues en un colegio de la localidad donde vivía.
Mm. Entonces, imagínate un niño de 8 años en un colegio japonés, todos hablando japonés, y en esa época no había muchos extranjeros, entonces de alguna manera estaba obligado a aprender japonés, ¿no? No Claro. mediante libros, no mediante un profesor de japonés. En el colegio sí, yo como he estudiado en colegio peruano-japonés y en nido, en lo que es acá le decimos nido, donde están todos los niños chiquitos, chiquitos y les enseñan a cantar. Bueno, yo he Ah, estado en uno, pero también peruano-japonés y nos enseñaban canciones en japonés, pues, ¿no? Pero eso no es aprender a hablar, pues, ¿no? No es aprender a mm, comunicarte. Igual en el colegio, ¿qué te enseñaban? Palabras básicas, pues, ¿no? Que no, ni siquiera las retenía. Las dos frases que te dije anteriormente las aprendí porque mi mamá me dijo que las podía utilizar, ¿no? Pero así, o sea, poco a poco, sin darme cuenta, simplemente escuchando nada más, fue que empecé a aprender a hablar y entender el idioma, ¿no? claro, me imagino que hubo un tiempo determinado donde pasaste Sí. de este lenguaje de supervivencia, que era el que Ujú. te daba tu madre, a frases contextuales, más Sí. armadas, con más Ujú. tiempo. Claro. Sí, y hasta ahora sigo En, aprendiendo, ¿no? Porque es muy distinto el japonés que aprendí, que es un japonés informal, que me puedo defender fácilmente en una conversación cotidiana con un japonés formal de trabajo, ¿no? Que es un japonés formal que dista mucho del japonés informal. claro, el registro va variando acorde al Ujú. contexto, sí. Sí. ¿Y en qué momento vuelves tú a Perú de Japón? ¿Qué Vol- edad tenías? mm. Volví luego de 3 años, Ya. ¿no? Volví luego de 3 años. Bueno, fue una decisión de mis padres de volver aquí a Perú por un tema de estudios, ¿no? Porque, oye, o sea, ya te estás olvidando un poco del español. Mm, Yo todo hablaba en japonés en la casa, en esa época, ya. absolutamente todo. Ya me había acostumbrado al idioma, ya me sentía cómodo en el idioma. Entonces, al final decidieron regresar, pues, ¿no? Decidimos regresar a Perú. Bueno, regresé con mi mamá, mi papá se quedó trabajando en Japón. Y algún recuerdo que tengo fue que cuando fuimos al colegio que había dejado cuando fui a Japón, y era el momento de volver a este colegio y me hicieron dar una prueba, un examen, ¿no? Para ver en qué grado ponerme. Y una de las cosas que le Oh. dijo la psicóloga a mi mamá fue, no le hablen en japonés, porque ya no estaba, o sea, yo todo le hablaba en japonés a la profesora y parece que mi nivel de español había bajado un montón. Uy. Oye, bicho, ¿y cómo? Me imagino que es súper, o sea, a nosotros que no sabemos japonés, pero vemos Ujú, que al escucharlo solamente nos parece que son idiomas muy distintos con el, digamos, español. ujú. Entonces, ¿cómo pudiste, o sea, se puede lograr, por ejemplo, aprender, alguien que sabe español, aprender japonés o al revés? Pareciera ser que es Mm. muy complicado, ¿no? Yo creo que sí, o sea, el tema, y es algo que siempre recalco en los videos que hago y a las personas a quienes les explico algo de japonés, que lo importante es quitarte el chip de español de la cabeza, porque hay muchas personas que tratan de encontrar un equivalente al Mm, español y eso es imposible. O sea, hay palabras en español que no las puedes traducir al japonés y hay palabras en japonés que no las puedes traducir al español, ¿no? Entonces es empezar de cero. Y a mí me parece, es una opinión personal. Yo creo que si sabes español, tienes una ventaja, porque a lo que yo veo, el español es más difícil que el japonés. Claro, japonés tiene su dificultad en cuanto a escritura. Tienes que aprender 3 tipos de escritura y una de ellas, que es la más compleja, el kanji. Hasta ahora yo no sé leer todos los kanjis, ¿no? A veces me mandan por Instagram, oye, ¿qué dice acá? Yo tengo que googlearlo porque no sé, ¿no? Y otras cositas, otras pequeñas cositas más del japonés que pueden resultar complicadas, pero en el español tenemos esto, no se tiene que conjugar dependiendo de que si es pasado imperfecto, pasado perfecto, no sé, futuro de no sé quién, y por cada sujeto varía, o sea, tienes toda esa serie de conjugaciones que en japonés no se da. En japonés, si claro. tú lo traduces literalmente, suena como que tú estuvieses hablando cavernícola, pero Sí, se entiende, ¿no? sí, suele pasar eso con los estudiantes japoneses de español que Ujú. hablan como, bueno, se dice entre colegas, se habla como poema, como que es como frases cortas Ujú. sin elementos que unen, sin cohesión en el texto. Claro. Claro.
Sí. Bicho, una consulta al respecto. Me decías que te llegaban a veces, la gente te preguntaba por kanjis, me imaginaba como gente que habla español. ¿Tienes un público japonés que te haga consultas del español? No, no, tengo público latinoamericano nada más. Lo Es que un sucede público es latino. que la gente que ha llegado a mi Instagram vienen de mi TikTok. Ya, Y el TikTok, todos los videos están preparados para un público latinoamericano. Yo dudo muchísimo que un japonés entienda mi sentido del humor. ya, Puede resultarle muy agresivo quizás, ¿no? Porque, o sea, lo que interpreto es un personaje que odia a todo el mundo. Entonces, para amargado, ¿no? Reniega, grita, insulta, ¿no? Y eso, no sé, pienso que no, el japonés no va a entender el sarcasmo que utilizo. claro, puede Ujú, suceder. Y pensando en un caso, ¿no? ujú, Imaginario, sí. hipotético, si alguien te preguntara, por ejemplo, oye, bicho, ¿qué es interesante para un extranjero que quiere visitar Perú? Por ejemplo, ¿qué podrías recomendar tú? ¿Qué podría recomendarle? Pucha, es que tiene demasiada variedad. Puede Ujú. conocer el Amazonas, es algo, la selva yo no la conozco, me encantaría conocer. Puedes conocer el Amazonas, tienes el norte, tienes el sur, tienes ceja de selva, ¿no? O sea, dependiendo de qué es lo que quiera, pues, ¿no? Si quiere ciudad, que se vaya a la capital, ¿no? Si quiere comida, que se vaya al norte, donde se come Mm. bien. Si quiere naturaleza, que se vaya a la selva, ¿no? En el sur también hay bastante lo que es cultura, ¿no? Cultura pre-inca, inca, ¿no? Entonces, de ahí también puede agarrar. Pero está bueno eso, el primer concepto que dijo Bicho, porque la selva, por ejemplo, dijiste, yo recomendaría la selva, pero yo no conozco la selva, pero ese elemento, por ejemplo, la selva es interesante, porque las ciudades, bueno, todas son distintas, Ujú, pero por ejemplo, en Chile nosotros no tenemos selva, ujú, entonces, claro que nos llama la atención la selva, por ejemplo. claro. A mí me Podríamos encantaría buscar eso. conocerla, ¿no? De hecho, que hay un calor de la patada, pero me encantaría. Es una de las cosas que deseo. Entendemos que en algún momento de la historia hubo una migración de japoneses a Perú Ujú, importante, ujú, ¿sí? Con Ricardo también lo conversábamos un poco antes del programa y nos sí. preguntábamos si acaso existen palabras del japonés que hayan quedado en Perú o que hayan quedado quizá alguna especie como o de cocina o de algún elemento quizá más técnico, solo si sea el caso. Mm, Una pregunta como de curiosos. no, no, o sea, en el hablar cotidiano del peruano, Ujú. no, pero en el hablar cotidiano del Nikkei, del descendiente japonés, sí. O sea, en las familias, por más que los miembros no hablen japonés, sí se manejan ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, en vez de decir comida, dicen gohan. Ohayo, cuando te levantas, dices ohayo. O cuando me voy a dormir, decía oyasumi. ¿No? Entonces esas cositas, ¿no? A mi abuelo yo no le decía abuelo, yo le decía Oji-chan, y a mi abuela le decía Oba-chan, ¿no? Ah, sí, mi Oji-chan, y ese se me escapa y tengo que corregirme, ¿no? Mi esposa no es Nikkei, pero ya aprendió, pues, ¿no? ¿Qué términos son, ¿no? Ah, y el okano, la plata, ¿no? El Ah, dinero. Entonces, ya entiende al menos, ¿no? Cuando utilizamos esos términos, ya entiende de qué estamos hablando. Claro. pues, Ujú, hay muchas culturas que toman o que dejan, digamos, conceptos o palabras que se ocupaban antes. Por ejemplo, nosotros acá en Chile ujú, tenemos, bueno, los mapuches seguimos siendo una cultura muy mapuche, digamos, ujú, pero tenemos muchas palabras que vienen del mapuche y que mm, las usamos comúnmente y que quedaron dentro del vocabulario chileno. ya. Por ejemplo, no sé, la que más, o sea, Apumán, qué sé yo, Ujú, hay una palabra que me gusta mucho a mí que es Cahuín, que ujú. es mapuche, que el Cahuín es como cuando hay El chisme. habladurías entre personas, o sea, como ¿cómo se podría decir, Pablo? Como El el chisme. chisme, el chisme. Ah, Y esa palabra Cahuín es mapuche. Entonces es ah. interesante cómo pasa a ser, digamos, de un idioma a otro, empiezan a haber estas mezclas, ¿no? Claro, De, claro. Aquí ha pasado lo mismo, pero con el quechua, Ah, con mira. palabras quechua, cancha, ahí hay varias, pero ahorita no me acuerdo de muchas. Pero sí hay Creo muchas que que no nos damos choclo. cuenta y lo utilizamos, mm, ¿no? sí, creo que choclo también es del quechua. Me parece que sí, me parece que Sí. sí. Sí, sí, Eso sí, sí, sí. como las cosas sobre comida y plantas vienen más Ajá, de las lenguas indígenas, sí. sí, sí, eso es cierto. Sí, está muy bien con eso. Y bueno, volviendo un poco también a lo que era un tema muy interesante y también
pasando también a esta sección del dato lingüístico en el programa, que es un dato X sobre lingüística que tiene que ver con lo que hemos conversado. Pablo, espérate, ¿puedo hacer una chicharra del dato lingüístico, no? Sí, por Ahora supuesto. viene el dato lingüístico. Bien, vamos a tener que incorporarlo al programa porque hay que hacer vamos a tener que tener una cortina del dato lingüístico. Necesitamos una cortina. Adelante, Pablo. No, está muy bien. Era para hablar precisamente de la experiencia que contaba el bicho con respecto a aprender lenguas según contexto. Sí, entonces, uno puede aprender una lengua como lengua extranjera, y es decir, como una lengua que yo, por ejemplo, si yo vivo acá en Chile, o si vivo en Perú, y aprendo inglés, o japonés, o alemán, es una lengua extranjera porque es una lengua que no se habla aquí. Y eso requiere si yo quiero aprender, necesito unas clases que son específicas, porque no voy a estar comunicándome todo el día. Y eso es diferente de lo que le pasó al bicho, que él tuvo que él tuvo una experiencia de inmersión del japonés cuando se fue a vivir allá durante unos 3 años, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Y claro, ahí el japonés era en el caso tuyo, como hablabas español al principio, era una lengua segunda que pasó a ser una lengua primera. Entonces, claro, en tu caso me parece muy interesante porque pasó a ser tu lengua primera e incluso comenzaste a dejar, como a soltar el español, a olvidar como la estructura del español. ¿Qué edad tenías cuando fueron para Japón? 8 años. 8 años, claro. Entonces igual, claro, había como una especie de idioma formado en tu cabeza, pero claro, con la exposición y el uso diario, con esta experiencia de inmersión, claro, como tú dices, te formaste un japonés en la cabeza, que si bien no es un japonés que te puede servir para todos los contextos, y eso es importante saberlo, te puedes defender. Claro. E incluso te quedaron restos como buenos días, buenas noches, mamá, papá, dinero, etc. Entonces, claro, esas diferencias son importantes a la hora de cuando uno quiere aprender una segunda lengua. Estar en inmersión sirve mucho para aprender léxico, palabras todo el tiempo, porque escuchas, estructura, etc. Pero como una lengua extranjera es diferente y hay que buscar formas de aprender léxico. Entonces, claro, uno puede hacer, por ejemplo, lo hablábamos también en otro programa, ¿no? Uno puede, por ejemplo, poner su teléfono en el idioma que uno está estudiando, leer noticias o ver contenido que a uno le guste sobre ese idioma, en subtítulos o buscar quizá algunas canciones también, cuando uno ya tiene un nivel más avanzado. Como estrategias para aprender léxico. Pero claro, aprender una lengua en inmersión es muy diferente a aprender una lengua cuando estás fuera de la comunidad de habla. Sí, y con eso cerramos más o menos el dato lingüístico. Cortina. Falta la cortina. Oye, claro. Bicho, y yo quería hacerte una pregunta que tenía que ver con este cambio digamos, en tu canal. Yo como escritor digo así, una cosa ya más personal en términos de que la literatura, o sea, cuando tú hacías estos reseñas de libros, ¿no? Cuando empezaste como con la parte más cercana al booktuber, ¿por qué fue el cambio? ¿Por qué decidiste cambiar? Porque me acuerdo porque el bicho tiene en su canal, para quienes nos están escuchando, tiene muchos videos referidos a libros, muchos comentarios de libros, y libros muy variados, como, digamos, de una amplia gama. Entonces, quería hacerte esa pregunta. Yo empecé con BookTube porque me encanta leer. Hasta ahora leo, ¿no? Pero hacer un tipo de contenido todo el tiempo, por más que lea y que crea contenido literario, a mí me aburre. Entonces, al final decidí ya, pues, abandono el tema de libros en este canal, mejor abro otro canal para hablar de libros y pues, sí, o sea, fue por eso, ¿no? Fue porque quería abrirme y porque dije, no, puedo ofrecer otras cosas que a la gente le puede interesar. Entonces, por ese motivo fue que me abrí, ¿no? Y decidí al final crear otro canal para hablar exclusivamente de libros. Y en ese canal hay una comunidad como más formada. ¿En el bicho libro, o en el nuevo? En el nuevo, en el de los libros. En el nuevo casi nadie me conoce. Tengo 700 seguidores nada más y los videos tienen 100 vistas, 80 vistas, o sea, tiene muy poca gente, ¿no? Entonces mi idea es hacerlo crecer. Yo me imagino que hay muchas personas de mi otro canal que no saben que he abierto este canal, y eso que lo he estado anunciando, pero a veces me preguntaban, oye, ¿por qué no subes reseñas literarias? Extraño las reseñas literarias. Yo,
Ya sigo subiendo reseñas literarias, pero ahora lo hago en otro canal. No, está bien. Bueno, podemos aprovechar la instancia como ya estamos quedando un poco en la hora con la entrevista, la instancia para que comentes cuál es tu canal de la forma más clara posible para que quienes nos escuchen puedan buscar. Y también podemos dejar abajo también los links a tus canales para quien Perfecto. quiera pueda revisarlo. Encantado. El canal principal que tengo es El Bicho, donde van a poder encontrar lo que son traducciones a videojuegos y a animes. No solo traduzco de manera literal, sino que te interpreto y te explico el por qué se dice de esa manera y, o sea, te doy una explicación un poco más detallada de todo, ¿no? Porque páginas de traducciones hay un montón, pero yo te doy el extra, el por qué y te doy un trasfondo. Y el otro canal es el Pelalibros, que es básicamente un canal de BookTube, un canal de reseñas, opiniones, con un contenido un poquito de hate, ¿no? Que es lo que a la gente le gusta, que sea muy sincero, y a veces me paso de sincero porque a veces me regalan a la editorial un libro y yo, aunque me lo regale la editorial, a veces hablo mal si no me gusta, pues, ¿no? Y es algo que la gente agradece muchísimo que haga porque dicen, menos eres sincero, ¿no? Sí, ese canal, ¿cómo se llama para recordarlo nuevamente? El Pelalibros. El Pelalibros. Sí. ¿Todo junto? Buenísimo. Es separado, el Pelalibros. El Pelalibros, perfecto. Sí. Buenísimo, bicho. Oye, bueno, con esto despedimos nuestro programa de hoy. Queremos ver la posibilidad de más adelante, como nuestro podcast es muy breve, siempre nos quedamos cuando los invitados son interesantes, nos quedamos con muchas preguntas. Con Pablo siempre nos quedamos con cosas ahí en el tintero, entonces nos gustaría más adelante poder invitarte de nuevo Claro, encantado. al podcast. Perfecto. Y así que buenísimo. Y bueno, al resto, a nuestros oyentes, que recuerden suscribirse siempre a nuestro canal Escuela Criollo en YouTube. Compartir, darle me gusta, activar la campanita para las notificaciones, para nuevas actualizaciones, que semana a semana nosotros vamos subiendo un nuevo capítulo. Y en Instagram nos encuentran en @escuelacriollo. Pueden escribirnos también con sus comentarios, sugerencias, y también decir que en www.escuelacriollo.com pueden acceder ya a una clase gratis en español, que es de la Escuela Criollo, nuestros patrocinadores. Así que gracias, Bicho, por haber aceptado nuestra invitación y esperamos verte próximamente. Muchas gracias por la entrevista, Bicho. Y claro, siguiendo las palabras de Ricardo, quienes estén interesados o interesadas en acceder a las clases de español pueden reservar su hora para hacerles una prueba de diagnóstico y comencemos a ver su nivel y empezar a ver las clases. Bicho, nuevamente, muchas gracias por la entrevista, de verdad se pasó muy bien, ojalá repetirla. Gracias. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Cuídense. Nos vemos. Find more info about how to improve your Spanish in our website, escuelacriollo.com.